Buenas noches, Dios les bendiga. Les habla el pastor Nelson Calderón de la Iglesia Red de Intercesión, lugar de su presencia, desde Pamplona, norte de Santander, en Colombia. Saludamos a todos los que se conectan a través del canal de YouTube. Damos gracias a Dios por todos los mensajes que nos envían y le invito para que compartan todas las noches, todos los días, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que va a bendecir su vida y que cada palabra va a ser de crecimiento para todos nosotros. Hoy la palabra está en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra toda acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todos, estar firmes. Está pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podemos apagar todos los dardos del fuego del maligno, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos de revestirnos de la armadura de Dios. Tenemos el arma más poderosa, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio. A través del Evangelio tú recibes el poder. El Señor está obrando en aquellos que buscan de su presencia, buscan de su cobertura. Y lo que está hablando el apóstol Pablo al pueblo de Éfeso es de revestirse de la armadura. Sabemos que hay luchas, que hay pruebas, que hay un enemigo en común. Ese enemigo se llama Satanás. Por eso dice la palabra que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder y su fuerza. O sea, en el Señor hay un poder, hay una fuerza, pero esa fuerza es espiritual. Usted tiene que tener fuerzas en Dios, porque cuando vienen los ataques, cuando vienen las dificultades, cuando vienen pruebas, tiene que estar siempre fortalecido en el Señor. Dios da fuerzas. Dios levanta a aquel que necesita las fuerzas espirituales, fuerzas en Dios. Usted sabe, amigo, hermano, que siempre hay luchas, hay dificultades, pero cuando enfrento con una actitud firme y estar firmes, por eso dice el versículo 11, vestidos de la armadura de Dios. Entonces usted se reviste de la armadura de Dios. Todo esto que está hablando la palabra está hablando de algo espiritual. El evangelio es poder, el evangelio es espiritual. Y dice, vestido de la armadura de Dios para que podáis estar firmes. O sea que hay que tener una firmeza en contra de toda acechanza del diablo. Entonces dése cuenta que el apóstol Pablo está hablando de un ataque espiritual. El enemigo, Satanás, está ahí al acecho. Pero usted tiene que estar firme en Dios, firme en su palabra, para contrarrestar todo ataque del enemigo. Porque es el enemigo en común que tenemos todos nosotros. Y más como cristianos, porque el enemigo siempre ha querido levantarse. Pero usted tiene las fuerzas en Dios, tiene las fuerzas en el Espíritu. Y mire lo que dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Entonces dése cuenta que hay una lucha espiritual, que hay un ataque del enemigo, pero yo lo enfrento porque estoy firme, porque estoy fundamentado en Dios, porque estoy fundamentado en la palabra, porque estoy creciendo en el Señor. El evangelio es de crecimiento, es de fortalecerme en el Señor, y más cuando vienen ataques del enemigo, porque la palabra lo está diciendo. Ahora el versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Hay momentos, hay días que vienen, días difíciles, días de dificultad, y usted no se puede desanimar. Usted no puede desfallecer. Usted es el que se levanta, el que tiene las fuerzas en Dios, el que tiene las fuerzas en Cristo. La Biblia también dice que cuando soy débil, me hago más fuerte en Cristo. Por eso diga el débil, fuerte soy en Dios, fuerte soy en Cristo. Ahora mire lo que dice el versículo 14. Está pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces mire que el apóstol está hablando de firmes. Esa palabra firmes es de firmeza, y está hablando de una firmeza espiritual. Yo no puedo ser inconstante en la búsqueda de Dios, en lo que Dios tiene para nosotros, pero hay ataques, hay el enemigo que muchas veces se quiere levantar porque él no quiere que usted avance, que usted crezca. Pero el enemigo está derrotado. Hace 2000 años el Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Ahora mire lo que dice el versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podemos apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces tenemos que revestirnos del escudo de la fe. La pregunta es, ¿tenemos fe? Hay que tener fe. Y si usted tiene fe, entonces podemos, toda obra del enemigo, toda obra de Satanás está derribado, está echado fuera, porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo es el que está haciendo la obra. Por eso el fundamento que está en Cristo, fuerzas nuevas, fuerzas en Cristo, fuerzas en Dios, para que a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, usted pueda estar firme. La Biblia dice que resistí al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, fortalezcas en el Señor, tenga fuerzas, tenga la valentía, tenga el carácter de Cristo. Jesús fue tentado por Satanás, pero lo derrotó. Cuando vengan tentaciones, cuando vengan ataques, usted tiene la palabra, usted está firme, firmes contra toda acechanza del enemigo. Tiene la fe, y esa fe, ¿para qué? Para romper, destruir todo fuego del maligno. Ahora, terminando, el versículo 17, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es importante porque es la palabra, la palabra de Dios la que nos ayuda, la que nos bendice. Dice, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces debemos de orar en todo tiempo. A cada momento debemos de orar, debemos de clamar, debemos de interceder. Y sé que Dios se va a glorificar poderosamente en sus vidas. Ahora bien, el versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadena, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Eso es lo que está expresando el apóstol Pablo y lo que está haciendo énfasis de realmente estar llenos de la armadura de Dios. Amén. Entonces tenemos el arma, tenemos la oración, tenemos la fe, tenemos el carácter de Dios, el carácter de Cristo, disculpen, y sabemos de que Dios se va a glorificar en este tiempo. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad
que tú me das de compartir tu palabra. Bendice a cada hermano, cada familia que se conecta a través del canal de YouTube, Señor. Bendice sus vidas. Oramos por los que están enfermos, por los que están en tribulación, en necesidad, Señor amado. Aquellos que son débiles en la fe, que se levanten en fe. Aquellos que son atacados por el enemigo, se rompe, se quebranta todo ataque del enemigo que se quiera levantar en contra del pueblo, en contra de los hijos de Dios. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nos levantamos con el escudo de la fe, con que podemos apagar todo dardo del fuego del maligno. Nos levantamos en Dios, nos levantamos en Cristo y creemos que Dios va a obrar poderosamente. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Reciba la palabra en Cristo Jesús. Levántate, revístate de la armadura de Dios para estar firmes contra toda acechanza del enemigo. Dios les bendiga poderosamente. Bendiciones para todos.